Buenas noches, profesor. Esta es la segunda exposición de filosofía que debo hacer. Comienzo con la lectura. Desde Galileo Galilei hasta Juana de Arco, al día de hoy se cuentan por decenas los personajes destacados de la historia que fueron perseguidos y ajusticiados por la Santa Inquisición, una institución creada en el siglo XIII, cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, Italia, España y Portugal, ideada para combatir a todo aquel que se alejase de la fe que por entonces se proclamaba como oficial. Sí, esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que es recordada en la actualidad, no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino por el uso de multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a presuntos brujos o blasfemos. Las características histórica, científica o política y cultural de la época, básicamente es así. La noche oscura de Europa, conocida también como Edad Media histórico, comprende entre el siglo V hasta el siglo XV, estando cronológicamente situada entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Su final coincide asimismo con la caída del Imperio Bizantino. Am, sí, en 1453 otros autores datan su final con el descubrimiento de América. Continuando, prosigue el feudalismo. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Precisamente abarcó del siglo IX al XV. Una de sus características principales fue la descentralización del poder, ejercido a través de los nobles organizados en feudos. Si bien estos tenían una relativa independencia del correspondiente monarca, se encontraban supeditados a su rey, con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heritaban sus títulos que pasaban de generación en generación. Lo que prosigue es el poder de la iglesia. La iglesia tenía un gran poder feudal, tenía la tercera parte de la propiedad territorial, tenía derecho al diezmo, que era la décima parte de las cosechas de los pueblos. La Iglesia está influenciada por la filosofía griega de Platón y Aristóteles, dirigida a fortalecer la doctrina cristiana más conocida como la teología. La filosofía es un instrumento para argumentar la existencia de Dios. Comprende dos periodos. La patrística es la época de los primeros pensadores cristianos. La filosofía de los primeros padres de la Iglesia, la misión primordial de la patrística fue la de formular y reducir racionalmente a un sistema a los principios cristianos con la ayuda de la filosofía. Y ah, prosigo con la historia de San Agustín de Tagaste. San Agustín nació en Tagaste, una ciudad del norte de África de padre pagano y madre cristiana. Durante su juventud llevó una vida turbulenta, entregada a diversiones y placeres de carácter pagano. El problema filosófico que impulsó a San Agustín hacia el cristianismo es la búsqueda de la felicidad. Él opinó que la verdad felicidad consiste en la sabiduría, por lo que su vida consistió en una larga investigación de la verdad. Para San Agustín, las verdades particulares que adquiere el hombre mediante la ciencia participan de las verdades absolutas divinas. Prosiguiendo con Tomás de Aquino, el aristotelismo. Es el más grande filósofo de toda la Edad Media. Vive en el siglo XIII, la Edad de Oro escolástica, cuando la cultura sale de las escuelas catedráticas y fundan las primeras universidades. La filosofía de Aquino coincide con la de Aristóteles. Ha sido tan enorme el tomismo que hasta nuestros días sigue siendo la filosofía sustentada por la Iglesia Católica para Tomás de Aquino. La fe y la razón proceden de Dios, y ambas son fuentes de conocimiento distintas e independientes. Y las 5 vías de Tomás de Aquino rechaza la prueba ontológica de San Anselmo. Para él, la existencia de Dios no se deriva de su esencia. Su procedimiento va de los efectos, las causas, y de lo que contingente a lo necesario. La primera vía dice, existe el movimiento en el mundo y todo lo que se mueve es movido por algo, y eso a su vez requiere ser movido por otro motor.
pero debe existir un primer motor el cual no es movido, y este primer motor es Dios. La segunda vía, todo lo que existe tiene una causa y es necesario que exista una primera causa para que exista una segunda y así sucesivamente, y la primera causa es Dios. La tercera vía, todo lo existente en el universo podía no haber sido algún día, y hubo un tiempo en que realmente no fue y seguiría sin existir si no hubiera más seres contingentes, es decir, que debe haber un ser necesario por sí mismo y lo llamamos Dios. La cuarta vía, existen diferentes grados de perfección, los cuales se acercan más o menos a la perfección total, pero estos grados son grados de la perfección total y esta perfección es fuente de las demás, y este es Dios. La quinta y última, en la naturaleza hay un orden y una finalidad, pero este orden no se pudo dar sin una inteligencia que dirigiera, y esa inteligencia es Dios. Y con esto termina mi segunda exposición, profesor.